Amados hermanos, hoy es el primer domingo del año. Esperamos un año con muchas situaciones, pero en medio de todas ellas contamos con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que es nuestro eternamente y para siempre. Abra usted su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, y vamos a leer de manera alternativa los primeros 13 versículos. Me permitiré leer el primer verso y usted el inmediato siguiente. Dice así la palabra del Señor: Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron al esposo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tomen su lugar. Hermoso pasaje de reflexión, advertencia, preparación, prudencia y sensatez para participar en la venida del Rey. Esta parábola es exclusiva del evangelista Mateo y es una alegorización de la venida del esposo celestial. Algunos críticos de la palabra han dicho que fue la iglesia primitiva quienes compusieron esta narración para alentar a los perseguidos por el Imperio Romano a estar listos, porque en cualquier momento el Señor retornaría por su iglesia. La verdad, leyendo detenidamente, profundizando en cada una de las palabras, es una narrativa muy propia del Señor Jesús, quien tomó la fiesta de bodas conforme a las costumbres de su tiempo para enseñar la importancia de la preparación, la prudencia y la sensatez respecto al reino de Dios, en el que participarán solo los que, aunque Él tarde, y son vigilantes a la llegada de su cumplimiento, estarán con Él. No quisiera abundar mucho en la referencia a las costumbres de aquellas épocas, pero en el tiempo del Señor eran muy precisas. En el transcurso de los años ha variado tanto en los lugares en donde el pueblo se ha sentado
Y la mejor información, aunque escueta, está en Juan 2, 1 al 11, en el suceso llamado las bodas de Caná de Galilea. Pero la enseñanza talmúdica, esas enseñanzas de los eruditos, rabinos, judíos, que parafrasean la ley y los profetas y los escritos, enseñan que una mujer virgen debe casarse solamente en miércoles. En cambio, una viuda que ha de contraer segundas nupcias lo ha de hacer en jueves. Esto, y ahora se retrocede en el tiempo, porque en Judea una fiesta de bodas podía durar una semana, y en Galilea la parte final del compromiso matrimonial podía durar un mes. Pero, ¿por qué miércoles? Porque el Sanedrín, máximo tribunal judaico, sesionaba en jueves. Y si en el transcurso, desde la primera etapa, el compromiso de matrimonio, surgía algún impedimento, el Sanedrín podía suspender la boda. Hasta entonces no se examinara completamente la causal que se invocara por los cónyuges o por la familia de los cónyuges. Aquí en papiro encontré un libro de Alfred Edersheim, erudito judío, y el libro se llama Usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo. Y dice, respecto a esta parábola, que el uso de las lámparas era prácticamente una ordenanza rabínica. Era necesario, para que la fiesta de bodas tuviera un esplendor muy especial, era necesario el uso de las lámparas. Y el número 10, porque una solemnidad como una fiesta de bodas en la que participaba toda la comunidad, este número era requisito de validez. Una boda a medianoche, para nosotros no es posible en nuestra cultura entenderla. Pero para la cultura del Medio Oriente era frecuente. Prácticamente la medianoche era el clímax de la fiesta de las bodas. Repito, nuestras costumbres muy diferentes. Las bodas judías tenían 3 fases. Primero, el anuncio del compromiso matrimonial que hacían los padres del novio y de la novia. Después, el desposorio, que era el intercambio de promesas, de votos y de regalos que se hacían los futuros esposos. En nuestra legislación, bueno, yo tengo más de 35 años retirado de la profesión, pero en nuestra legislación, en el Código Civil, salvo que ya la hayan modificado porque hoy día pues se modifica todo, hay un apartado, o había un apartado, que se llaman esponsales, con la
alegría, con la expectación de las bodas en el registro civil, casi nadie se fija en estos esponsales que también se llaman capitulaciones matrimoniales, en donde se establece, por ejemplo, si la sociedad será conyugal, si habrá separación de bienes, quién será el administrador en caso de que se extinga la sociedad, etcétera. Pero bueno, estoy hablando de una referencia de hace muchos años, pero la había. Y en el tiempo del Señor, y siendo nuestra cultura judeo-cristiana, estaba esto que he referido de los esponsales. Un intercambio de promesas, de votos, de regalos. Y por último, la tercera fase, que era la fiesta de bodas. Y fíjese usted esto. Primera, segunda y tercera fase podía durar hasta un año. Y lo que el Señor describe en su parábola es prácticamente el primer día de la fiesta de bodas. Y el novio era el protagonista principal. Las damas de honor, en este caso, mujeres solteras, o como lo dice la Escritura, mujeres vírgenes, le acompañarían al novio por las calles de la población, puesto que la fiesta de bodas era una fiesta comunitaria. Iban por las callejuelas del poblado con sus lámparas encendidas. Esto proporcionaba un cuadro magnífico de luz y alegría. Las damas eran muy importantes y podemos entender en la narración el motivo de molestia si estas damas de honor no se preparaban debidamente. La falta de preparación, de anticipación en combustible para las lámparas era algo imperdonable. Y este es el cuadro de una boda, fuera en Judea o en Galilea. Dice la palabra del Señor: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que esperan al novio para la fiesta de bodas. 10 vírgenes, jóvenes solteras, damas de honor, a quienes se les ha preparado, ha instruido, instrucciones precisas. Participación su participación debería ser única e irrepetible. Cada una de ellas debería tener listas sus lámparas provistas de aceite, porque la llegada del novio también sería única y debía embellecerse este momento tan esperado por la novia, los invitados y toda la comunidad. Por eso leemos en el Evangelio de Juan las bodas de Caná de Galilea. No se nos dice el nombre de los contrayentes, pero se nos dice el lugar en donde se celebró: Caná de Galilea. En la narración se dice que el tiempo pasa
y la tan esperada llegada del novio no ocurre. La tensión de la espera. Las preguntas inevitables: ¿qué habrá sucedido? Por supuesto que en aquellos años no había tanto tráfico como ahora. Pero esa tensión adormece a las vírgenes y todas caen en un sueño profundo. Ellas están conscientes de su papel. Fueron escogidas por las familias participantes de las bodas. Se espera de ellas lo mejor. Su vestimenta es apropiada. Las miradas de muchos están sobre ellas. Ellas son las elegidas. Ellas son las escogidas. Y todo va bien. Todo marcha adecuadamente y conforme a la costumbre de la época. Todo va bien excepto por un detalle, no mínimo, sino de capital importancia. Se escuchan ruidos en la calle que va a llegar al domicilio en donde se celebrarán las bodas. Se perciben ya ruidos. Esperan pronto el procesional del novio y sus acompañantes. Y aquellas que estaban durmiendo, todas sobresaltadas, despiertan. Y ocurre lo inesperado. Ocurre una tragedia. 5 de ellas se dan cuenta que exactamente es la medianoche y el aceite de sus lámparas se está acabando. Qué tragedia, qué inconveniente. Y entonces quieren salir a comprar aceite. A lo lejos, aquellos ruidos que no se percibían claramente, entonces se dan cuenta, porque ya no son ruidos simples, sino un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Por una parte, un gozo desbordante, una alegría contagiosa. Todos los que han de participar en las bodas se alegran. Hay júbilo, hay cantos, hay bendición. Oh, pero no todo es alegría. 5 vírgenes listas, preparadas, lámparas encendidas, pero otras 5 también, sus lámparas ya se han apagado. ¡Qué dolor! Tanto tiempo esforzándose para este momento, para esta oportunidad, y se les escapa como agua en las manos. Qué triste. Piden a sus compañeras que les compartan el aceite, pero no es posible. Ellas prudentemente se prepararon. La respuesta es: no es posible. Ellas salen entonces a tratar de comprar aceite, pero
es medianoche. Corrieron de aquí para allá. Y cuando no consiguieron comprar aceite, ocurrió lo que hizo más triste su condición. El esposo llegó y la puerta se cerró. ¡Qué experiencia tan conmovedora! Pero a la vez, qué enseñanza acerca de la prudencia y, por qué no decirlo, de lo que no debe estar en la conducta ni en el pensamiento de ningún ser humano, menos de los creyentes: la insensatez. Unas lograron el propósito para lo cual fueron elegidas, y lamentablemente de las 10, 5 de ellas se quedaron fuera. No se les abrió. Señor, Señor, ábrenos. Y las palabras del esposo cayeron cual espada de Damocles sobre sus cabezas, porque les dijo: no las conozco. Estas 5 vírgenes, a quienes el Evangelio denomina insensatas, se perdieron de una gran celebración. Perdieron la estima de sus coterráneos, estima que un tiempo disfrutaron. Todo se esfumó como una pompa de jabón. En un instante, todo lo perdieron y nadie pudo hacer nada por ellas. Una puerta que estaba abierta, una puerta por la cual ellas entraban y salían con libertad, a causa de su impreparación se cerró definitivamente. El dolor, la frustración fue muy grande. Todos los invitados adentro de las puertas, felices, disfrutando el enlace, y ellas fuera, llorando su frustración. El versículo 13 de nuestro pasaje sentencia una frase. Dice así: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una narración, como todas las palabras del Maestro, una narración magistral, pero terminantemente habla acerca de la venida de nuestro Señor a esta tierra como el esposo que una esposa llamada iglesia espera. Los creyentes en Cristo estamos así representados por las vírgenes escogidas para la sin igual celebración. Se espera de nosotros estemos preparados para la venida, y un requisito indispensable es que nuestras lámparas estén encendidas, que el aceite no falte. No podemos sustraernos en nuestro concepto bíblico que el aceite es uno de los símbolos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos trajo a los pies de Cristo. El Espíritu Santo que redarguyó nuestros corazones de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo que nos santifica. El Espíritu Santo que nos sostiene y nos sostendrá hasta el día en que el esposo
vuelva por nosotros. Siguiendo así el hilo de la discusión, esta parábola no está de más, pues es claro el contexto, en donde el Evangelio de Mateo la sitúa inmediatamente después del capítulo 24, que es el sermón profético del Señor, entre las parábolas de los talentos y el juicio de las naciones. Si hermenéuticamente algunos le dan otro sentido, para nosotros es muy claro. Se refiere a que un día Cristo volverá. Esto es serio. El asunto de la demora, según algunos la tienen por tardanza, dice el apóstol Pedro en su primera carta, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la razón. Un Señor misericordioso, clemente y lleno de amor por toda la humanidad. Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie muera. Él no quiere que nadie sea condenado. Él no quiere que nadie vaya al infierno. Es por esto que nos ha dado su evangelio para que sea predicado, para que los hombres conozcan la verdad. Muchos ya han conocido la palabra. Muchos han andado por sus caminos, pero también muchos, como las vírgenes insensatas, como tarda en venir, descuidan su salvación, la que hemos de cuidar con temor y temblor. Tristemente, no quisiéramos decir esto, pero es una realidad. Amados, el Rey ya viene. La venida del esposo está muy cerca. Y el consejo es que estemos preparados para su venida, velando, orando, viviendo piadosamente, ocupados en nuestra responsabilidad de creyentes. Que usted pueda tener más de 50 años y haya escuchado muchas veces advertencia como esta, no diga, como la apunta el apóstol Pedro: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. La demora, aunque en este año el Señor puede venir en cualquier momento, y yo quiero que Él venga, la demora es porque el Señor está dando oportunidad a que los hombres sean salvos, a que los creyentes indolentes despierten de su letargo, despierten de su sueño y se provean de la gracia del Espíritu Santo que el Señor dejó para que nos guiara, para que nos cuidara. Él es el Paracleto, el acompañante. Él nos cuida, Él nos guarda, como lo hacía el Señor con sus discípulos en los días de su carne. Quiero decirle algo. Entre más tarde su venida, quiere decir que está más cerca que cuando creímos. Hay muchas advertencias, pero será su venida algo repentino. Perdone la pregunta. ¿Está usted preparado para la venida del Señor?
¿Cómo están sus ropas? Como dice un canto, ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Tristemente los que no estén listos se quedarán. Un día las puertas de la gracia que están abiertas se cerrarán. Se cerró la puerta del arca de Noé y se cerrará un día la oportunidad. Como las vírgenes insensatas, muchos quedarán fuera. Pero hoy, primer domingo del año de gracia 2025, hoy todavía es tiempo. Entrad por sus puertas con reconocimiento, con acción de gracias. Él viene. Entre usted por estas puertas. Si usted entra por estas puertas, caminará por calles de oro. Verá usted un mar como un cristal. Es decir, el mar siempre tiene movimiento y olas. El triunfo de la salvación y de la gracia, un mar de vidrio en donde no habrá ni llanto, ni tristeza, ni dolor. Si alguien quiere ir con Cristo, todavía es tiempo. Las puertas de la gracia están abiertas. Pero el Señor quiere que las puertas de nuestro corazón se abran para Él. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él, Él conmigo. Cierre sus ojos, incline su rostro, diga usted, amén, sí, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven por nosotros, oremos.